Vaya, a mí me conturba. Y honestamente yo no puedo dejar de pensar en las implicaciones. Para mí, no para mis nietos, para mí que soy un viejo, de lo que está pasando. Miren, número uno, yo empecé a hablar de calentamiento global, de cambio climático. Yo no usaba, perdón, cambio climático. Eso lo usan ahora. Yo usaba desorden climático. Una pila de años antes de que ambas denominaciones se pusieran tan de moda que prácticamente hasta los chiles bonados ya saben lo que es calentamiento global. Lo nieguen o no, pero saben lo que es. Pero el calentamiento global es para allá. Los científicos empezaron a decirnos hace 20 años que para el año 2050, que para el año 2070, que para el año cuando uno sabe que uno no tiene la más mínima posibilidad de estar vivo. Y yo le decía a Alvin, y creo que a usted se lo he dicho en más de una ocasión y a otros amigos, digo, señores, el calentamiento global va a una velocidad tal y además se está acelerando, cerrando los ciclos en periodos de tiempo cada vez más cortos. Es como una película en cámara rápida. Así vamos. Que de lo que estamos hablando son cosas que yo las voy a ver. Esto no es... a mí un hombre me dijo cuando yo vivía en Boston, un señor que a mí me caía muy bien, Howard, se llamaba el hombre, había sido técnico en General Electric. No, ¿cuál es la que está en Massachusetts? Westinghouse o General Electric, una de las dos. Era un tipo muy sensato. Y yo un día le digo, Howard, en inglés naturalmente, a mí me preocupa este tema del calentamiento, a la velocidad que va y todas las cosas que arrastra. Y ese señor me contestó, a mí no me preocupa, yo no voy a estar aquí. A mí fue literalmente una patada en el cerebro, por no decir en otro lado. Y él tal vez nunca se enteró, pero yo lo borré con sí que gato. Yo como este hombre que es capaz de decir una cosa tan destemplada como esa. Pero bueno. Pero todavía la gente veía el tema del calentamiento global, del aumento de las mareas, de los mares inundando territorios llanos, como algo en un futuro no incierto, pero tan distante como que no había por qué preocuparse. En la finca que yo tengo y trabajo para allá, hace varios años, yo llamé a los vecinos y les dije dos cosas. Digo, miren, una, dentro de algunos años, aquí nosotros vamos a tener que modificar el horario de trabajo, porque los soles de las 11 de la mañana, de las 12 del día, de la 1 y de la otra, no hay un ser humano que lo vaya a aguantar. Uno me dijo, son usted y los otros, tienen la sangre blandita. Digo, quédate ahí. La ignorancia siempre es sí, quédate ahí. Es para allá. Ya van como 7 países que modifican el horario de trabajo. Arizona, California, el estado de Sonora en México, Irán. O sea, hay una serie de países. Mi caso favorito es Hermosillo, la capital del estado de Sonora en México. Oficialmente el horario laboral es, oiga bien, de 4 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 12 de la noche.
porque las horas, no hay ser humano. Y estamos listos aquí para eso. Evidentemente que no. O sea, ¿quién va a sacar a la policía, a obra pública, a los trabajadores de la construcción, a los jornaleros en el campo, a los que cortan caña, a los que siembran arroz? Dígame. Pero yo le estoy hablando no de algo, dije, para dentro de 10 años. No, el año que viene, para allá, escríbalo. Escríbalo, que los trabajadores del arroz, de la caña, donde quiera, si no se lo instituyen legalmente, lo van a hacer informalmente. Claro. Pero no hay ser humano que lo resista. Pero ese es uno de los jinetes del apocalipsis. Estamos hablando de daños, de tormentas, de sequía, de inundaciones, de rayos, de nevadas. No hay palabra capaz de recoger la magnitud, extensión y gravedad de lo que estoy diciendo. Mire, la compañía de seguros más grande de Estados Unidos se están saliendo formalmente, Claro. en California. ¿Usted quiere asegurar una casa contra incendio? No, yo no te vendo el seguro. Independientemente del costo de la póliza. No, es que no la venden. Pero déjeme decirle algo, nadie maneja mejor el riesgo y la data sobre riesgos que la compañía de seguros. O sea, eso es premonitorio. Eso no es una decisión cualquiera. Exactamente. Entonces, segundo jinete del apocalipsis, las migraciones. El mundo nunca había vivido un proceso como este. El mundo nunca había vivido que millones de africanos invadiendo Europa, millones de asiáticos invadiendo Europa, millones de latinoamericanos, de negros, de asiáticos, de esquivalitos, de cuanta vaina hay, invadiendo Estados Unidos. Pero eso no es un proceso. En masa. Pero no solo el elemento cuantitativo, don Melvin, de ese proceso. Porque en diferentes momentos de la historia en Estados Unidos han llegado migraciones numéricamente importantes. Pero el tipo, el perfil del migrante, el propósito de ese desplazamiento geográfico es completamente distinto a todo lo que ocurrió anteriormente. Para allá, mi abuela, mi tía negra y 4 o 5 hermanos de mi mamá, mayores que mi mamá, todos emigraron a Estados Unidos. Se fueron a Ohio, se fueron a West Virginia, se fueron a Nueva York. Mi abuela ponía inyecciones en Nueva York y así se ganaba la vida. Pero toda esa familia mía que emigró, estoy hablando en los años 40, sobre todo al calor de la demanda de mano de obra que generó la Segunda Guerra Mundial, toda esa gente iba por el librito, se portaban bien, respetaban y hacían todo lo posible por vivir conforme a la cultura, las normas, la alimentación, las iglesias, etcétera. Iban a vivir, no a subvertir. Pero los que cruzan toda Centroamérica, oiga bien, los que se meten en cualquier barquito en la costa occidental de África, sí. Los que naufragan en el Mediterráneo, son una parte pequeña de los millones que logran llegar a Algeciras, a Tenerife, a Lampedusa, a Grecia, a donde sea. Melilla es la vitrina. Los países, tú lo ves, tomando medidas de código, de barrera, de verja, de vaina, y el proceso. Creyendo que el muro físico. Que es eminentemente subversivo, porque no importa que las intenciones de millones y millones de migrantes
no sean hostiles, o sea, no sean, no estén inspiradas en la violencia. Pero esos emigrantes, como quiera, son hijos de la violencia que se ha aplicado contra ellos en sus respectivos países. Son hijos de la exclusión. Entonces, han visto en televisión, en el cine, en redes sociales, que hay un mundo de opulencia, de ostentación, de comida, de hamburgues, de helado, de leche, de carne, de filete, de vaina. La cultura del Y 2011. ¿sabe? Yo quiero mi pedazo de esa vaina y nadie me lo puede quitar. Y migro para tenerlo. Si tengo que matar a uno, coño, lo mato, pero nadie me lo va a quitar. Pero además, migra para tener su pedazo del modelo 2011. Como sea. Oh, pero ven acá, y usted Sea. va a arriesgar la vida para llegar a su destino y no obtener la recompensa que lo movió. Exactamente. O sea, Y además se percibe como un derecho ya eso. No, que se percibe, no. Sí, es un derecho. Adiós. Mire, si usted va aquí al consulado de los Estados Unidos o de España y tramita su visa y su vaina, se la dan o no se la dan, finalmente consiguió una vaina de turista, de visitante, de lo que fuera, fue y se quedó, hizo trampa, pero el nivel de violencia en esa trampa que usted hizo no se compara con el de un balsero, el de uno que se fue a Colombia o a Ecuador o a Chile y fue subiendo, cruzó la selva del Marién, se metió en un furgón donde se ahoga el 10 o el 20% de los que lo intentan, donde matan por ver la sangre correr, y llega finalmente a Estados Unidos y va a respetar las leyes de Estados Unidos. Es que no, que hay que portarse bien para conseguir un trabajito de mierda. No. Después de haber hecho todo ese peregrinaje, generalmente sangriento, tormentoso, es a lo que sea. Pero además el que sale del país de origen no tiene nada o muy poco en común con el que llega. Porque el mismo proceso lo va transformando y lo va convirtiendo en otra persona con un agravante. ¿Cuál es el arraigo que tiene ese que llegó a ese territorio ayer? ¿Qué? Pero además, ¿qué tiene que perder? Es como dice una canción, no es de allá porque se fue, pero no es de aquí porque no tiene papel. Entonces cae en un limbo que tiene un componente emocional y de la conducta del individuo. Nada. Pero entonces hay que empezar a ver las consecuencias políticas, sociales, claro, culturales, lingüísticas, existenciales. O sea, cómo, mire, en otras palabras, señores, lo que quiero dejar claro es algo. Las emigraciones siempre han existido. En toda la historia de la humanidad registrada ha existido. Pero la escala de esas migraciones nunca desbordó la capacidad de las sociedades de entonces para asimilarla y domesticarla. De hecho, era saludable muchas veces. Siempre, generalmente fue saludable. No atragantaba a la sociedad que lo recibía. Ahora, el problema es que hay una cultura, yo me lo merezco todo, yo tengo derecho a todo. Y no me jodas con que me resigne, con que esto, con aquello y que lo otro. No. Dame lo mío adelante.com. Entonces, esa cultura ha tirado a la calle a tantos millones de personas que no hay manera, ningún país, ni siquiera del tamaño de los Estados Unidos, ni siquiera con la riqueza evidente y ostensible del suelo, de la industria, del ingenio americano, ni siquiera con esa destreza increíble, ese mimetismo impresionante del capitalismo para generar oportunidades, ni siquiera así. No hay manera. La avalancha desborda. Oiga, hasta el capitalismo se va a atragantar.
Y eso es mucho decir, ¿eh? Entonces, van dos. Pero ¿qué resulta para allá? Toda esta humanidad ha estado viviendo ya por un buen número de años, más allá de sus posibilidades, siempre consumiendo y gastando más de lo que produce. Bien. Desde el 2008 en adelante, premio Nobel, directores de banco, ejecutivos, académicos, vienen hablando de una crisis económica, de una crisis crediticia, de una crisis de consumo, de una crisis en el poder adquisitivo. O sea, hay 60 denominaciones. Los últimos meses, después de la pandemia, se refrescó el tema de la amenaza. Han surgido una serie de situaciones. A cada rato hay un banco que quiebra y usted ve la prisa con la que las autoridades y los sectores financieros se lanzan a tratar de controlar el daño por contagio, por ejemplo, por imitación, por lo que sea, por lo que sea. Pero, usted y yo sabemos que al margen de lo que diga Rubini, de lo que diga Krugman, de lo que diga Stiglitz, va a haber una crisis. Y es una crisis de envergadura. Porque nunca, en ninguna época en la historia de la humanidad, ninguna sociedad, ninguna familia y ningún individuo ha podido vivir indefinidamente gastando y consumiendo más de lo que produce. Sencillamente no. Y no solo en términos financieros, sino de recursos. Que el planeta no aguante ese nivel de consumo de una población de 8 billones de gente. Que todos consumen y cada quien quiere consumir mañana más de lo que consume hoy. Entonces es un modelo definitivamente insostenible, pero además no es una crisis, es un conjunto de crisis. Ajá. Bien, entonces, el cuarto es la guerra. Ahora mismo, todos los periódicos en el mundo entero, que la guerra de Rusia contra Ucrania. Yo me doy una de calentar cuando oigo ese disparate. Pero nada, uno termina como resignándose. No es la guerra de Rusia contra Ucrania, es la guerra de Rusia en Ucrania. Así es. Pero es para allá. Como lo dije el primer día. Independientemente de todos los elementos culturales y sociales que están presentes en esa guerra, oigan, y esa es la única guerra de la que debemos preocuparnos. Claro que no. Ah. Coge el mapa y usted va a ver que si le da color, pongamos negro o rojo, a la zona donde ha estallado y permanece vigente un conflicto militar, o sea, un conflicto donde ya la situación llegó a las armas. Vaya, el número de países y de zonas y de regiones aumenta todos los años. Pues dirá, pero
sigue siendo una vaina lejana. ¿Sabes lo que pasa? Que esa guerra compendian otra realidad, que es el colapso de la legitimidad y la legalidad occidental. O sea, miren, hace X número de años, un juez, era un juez. Eso no quiere decir que no hacía trampa. Quiere decir que la trampa era marginal, La excepción. no central. Hace igual cierta cantidad de años, un cura católico, un pastor protestante, un monje, un mulá o un predicador, además de la conducta propia que exhibía, gozaba de un nivel de credibilidad, Y de autoridad. una autoridad moral y el sometimiento de una parte de la gente, siempre por miedo, o sea, por miedo a Dios o por miedo a las consecuencias sociales y culturales de una conducta determinada. Los tratados se violaban, pero no se suscribían para ser violados, o sea, se suscribían precisamente para buscar y otorgar cierto tipo de garantías. Entonces usted se pone a ver país por país, pero empezando por los países más importantes precisamente en el establecimiento de esos códigos y de esa legalidad. Entonces, cuando usted ve lo que Estados Unidos hizo en Vietnam, usted dirá, por lo menos hace mucho de eso, pero lo hicieron los otros días contra Gaddafi. Lo hicieron en Yemen, lo hicieron aquí, lo hicieron allí. Entonces, dirá, pero usted nada más está mencionando, por ejemplo, la diablura que hacen los franceses en el África francófona, pero no es así. Australia, la muy culta Australia, tiene campos de concentración. Israel tiene pila de campos. Bueno, el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo lo tiene Israel. Mucho más grande que los campos de concentración en los cuales los nazis confinaron y exterminaron una parte de la población judía. Entonces, en todas partes, primeros ministros, presidentes, han ido socavando, violentando su propia legalidad, tirando a la basura o simplemente incinerando tratados, compromisos, culturas, tradiciones, en aras de permanecer en el poder, bien sea una persona, un grupo, un partido. Entonces, el mundo de hoy, oiga bien, el mundo de hoy, que ya no cabía en el marco jurídico que nació de la Segunda Guerra Mundial. Lo que parió Bretton Woods. Exactamente. Ese mundo, repito, que ya no cabía en la legalidad de Naciones Unidas, de la OEA, de la qué sé yo qué pendejada, de la Comunidad Económica Europea. Usted le añade el caos creado por el hecho de que la mayor parte de todos estos países tienen al frente como presidente o como primer ministro a un payaso, un imbécil o un sinvergüenza, o las tres cosas. Estamos yendo de presidente Mickey Mouse. Don Melvin, hemos hablado de esos 4 jinetes del apocalipsis que usted ha expresado de manera magistral. Pero yo soy médico y los médicos luego del diagnóstico
estamos obligados a plantear el tratamiento y ese será el objeto de un próximo programa.